Estamos de vuelta, le doy la bienvenida a Diego Pari Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, quien se encuentra en la ciudad de Washington, allá en nuestros estudios. Canciller, gracias, buenas noches, bienvenido. Fernando, un gusto, pues un placer estar en el canal. Gracias, el placer es nuestro, de verdad le digo que tengamos una voz del oficialismo, es muy importante. Fraude descarado es lo que acusa la oposición. Desde su frente, y lo ha dicho así en la sesión extraordinaria de la OEA, es imposible que haya existido un fraude en estas elecciones. Yo le pregunto, y usted estará de acuerdo conmigo, lo que se dice se tiene que probar, de parte y parte. ¿Ustedes están dispuestos a que la OEA haga precisamente esa revisión con todo lo que implica hacer la misma y que sea vinculante el resultado si se descubre que hubo de alguna forma fraude o incumplimiento en la transparencia y en los valores democráticos de una elección? ¿Estarían dispuestos a repetirla o ir a una segunda vuelta? Fernando, el día de hoy hemos explicado ampliamente en la Organización de los Estados Americanos cuál es el procedimiento que Bolivia tiene para realizar las elecciones y para realizar el conteo correspondiente. No existe la posibilidad de poder hacer un fraude, de manipular los datos o de poder falsificar los datos. Cada una de las mesas electorales, cada una de las actas en las mesas electorales se elaboran con participación de los diferentes actores. Los delegados de los partidos políticos, los jurados electorales firman, rubrican y ponen la huella digital a cada una de las actas. Se habla de un fraude gigantesco. No existe tal fraude gigantesco. Se tiene que probar. Hasta este momento han pasado ya más de 3 días desde el día en que se han desarrollado las elecciones. Carlos Mesa no ha presentado absolutamente ninguna prueba que verifique este fraude gigantesco. Lo que hay en este momento es una derrota gigantesca del candidato Carlos Mesa, que no lo quiere aceptar. Más allá de aceptar su derrota, está convocando a la movilización, está convocando a la toma de instituciones, a la quema de los tribunales departamentales electorales, a la quema de las actas electorales. Ese no es el camino. El camino es justamente el conteo de los votos, a que el Tribunal Supremo Electoral concluya con el conteo de los votos, y estamos abiertos a que la OEA, las Naciones Unidas, los organismos internacionales puedan verificar este conteo. Puedan verificar este conteo. Están abiertos a eso, pero no respondió mi pregunta. Que este resultado o la conclusión a la que llegue cualquiera de estos organismos sea vinculante. ¿Están dispuestos a eso? Nosotros hemos invitado a la Organización de los Estados Americanos a hacer una auditoría al cómputo final de las elecciones generales del 20 de octubre. La institución que declara quién es el ganador de una elección, quién ha logrado los resultados para ejercer la próxima presidencia, es el Tribunal Supremo Electoral, de acuerdo a la Constitución boliviana. Hemos invitado a la OEA y a todos los organismos internacionales a verificar si es posible y si lo consideran necesario, una a una las actas, y el gobierno nacional, el presidente Evo Morales, respetará justamente esta verificación. Respetará la verificación, pero ¿la haría vinculante o no? A ver, se lo voy a decir en otras palabras. Si la OEA dice, hubo una falla, aquí hay 100 y tantos mil votos o 200 y tantos mil votos o los que sean, que no corresponden al partido más, esto no le da el 10% de diferencia, ¿ustedes asumen, respetan y repiten o van a una segunda vuelta? ¿Están dispuestos a eso o no? Nosotros estamos plenamente dispuestos a respetar los resultados que dicte el Tribunal Supremo Electoral. Y si la verificación encuentra fallas, encuentra dificultades, nosotros reconoceremos y respetaremos justamente el resultado de la auditoría que se vaya a elaborar. Bien, decía usted que no había pruebas presentadas por parte de la oposición hoy. Carlos Alarcón, usted sabe quién es, abogado y candidato, además, presentó 2 variables importantes. En un registro de 44 votos y un acta fotografiada para la transmisión preliminar de resultados, el número se reduce a 44, de 44 a 39. Esto en el caso de Carlos Mesa, es decir, le estarían robando una cierta cantidad de votos en el cómputo final. Y en otra segunda variable se mantienen los 57 votos de Carlos Mesa, pero al MAS se le aumentan 104 en el acta del cómputo final. En este informe que presenta a Carlos Alarcón, hace la aclaración de que esto es solamente una pequeña muestra de lo que se pudo hacer el día de hoy,
tienen en duda 109.277 votos. Esta puede ser una denuncia interesante. ¿Están dispuestos a tomarla en cuenta o solamente la descartan y dicen, no, esto no es así? La auditoría determinará, Fernando, dónde hay temas que pueden ser observados, dónde hay actas que no son las correctas. Pero además, son 3 pruebas que se han presentado el día de hoy. Y el candidato Carlos Mesa nos dice, es un gigantesco fraude. ¿Dónde está el gigantesco fraude? Estamos nosotros abiertos a que se verifique una a una las actas. Y si hay errores, si hay observaciones, que las presenten. Nosotros hemos abierto toda la información, todo el sistema de conteo a los países que así lo han solicitado, a los organismos internacionales, a las misiones de observación internacional. Nosotros como gobierno los hemos invitado a asistir, a participar y a revisar cada una de las actas juntamente con el Tribunal Supremo Electoral. Nosotros no tenemos nada que ocultar. Toda la información está disponible para que la población boliviana, los organismos internacionales, la ciudadanía lo pueda revisar y pues si hay observaciones que los hagan conocer a las autoridades jurisdiccionales competentes. Voy a marcar una pausa. Le voy a dar al regresar los elementos, canciller, para entender el por qué no solamente la oposición, sino también otros organismos y muchos bolivianos piensan que hay un gigantesco fraude, que no necesariamente se llevó a cabo en la elección, sino que viene desde antes. Usted me dirá, y se lo voy a pedir de favor, que haga el ejercicio de ponerse en la contraparte. Y si el MAS y el presidente Evo Morales llegara a unas elecciones con las condiciones que le daré, me dice si las aceptarían, para entender entonces la perspectiva de aquellos que hoy no están de acuerdo con el resultado que hasta ahora conocemos. Regreso con el canciller de Bolivia, Diego Pari, desde Washington. Estoy de vuelta con Diego Pari Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, en esto que le pediré sea un ejercicio que es muy importante, ministro. Supongamos por este momento que ustedes son la oposición, supongamos. Y hay un gobierno que entonces decide llevar a cabo un referendo en el que el presidente oficialista dice reconocerá y respetará el resultado final del referendo. Si ganara el no, el trabajo político de su partido continuaría. Eso es lo que dice. Pero cuando llega ese referendo y el no gana, después se pasa por encima de esto y se busca entonces que se califique por parte de otro ente y se diga que se trata de un derecho humano. Después se escucha un tema acerca del crecimiento en el padrón electoral desde 2005, de acuerdo a la diputada Jimena Costa de Unidad Nacional, donde dice, este padrón ha crecido en un 190% para la elección de 2019. Dice que no tiene correlación con el crecimiento demográfico. Después viene esa elección y en esa elección hay una suspensión de la transmisión de resultados preliminares y después de 20 horas sale favorecido el candidato del oficialismo, el que está en contra de ustedes. Después de eso, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral renuncia porque dice que esa decisión de suspender la información fue desatinada y que por eso él decide hacerse a un lado. Debido a este contexto, la OEA dice que lo mejor es entonces llevar a cabo una segunda vuelta. Además, por si eso fuera poco, hablan de que los principios de certeza, legalidad, transparencia, equidad, independencia e imparcialidad fueron constatados que algunos o varios de ellos fueron vulnerados en distintas causas a lo largo del proceso electoral. Todo esto lo lleva a usted a una elección. Si usted fuera oposición, ¿la aceptaría? ¿Aceptaría los resultados? ¿Me diría usted que como oposición ha sido todo lo suficientemente transparente? ¿O quisiera que se aclararan las cosas? Fernando, cada uno de los temas han sido perfectamente aclarados. Solamente tomo 2 ejemplos. El tema del referéndum, se ha cumplido el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, no se ha modificado. El segundo elemento, usted hace referencia a la renuncia justamente del vocal Costas. El vocal Costas ha dicho que está en desacuerdo con una decisión que en cierto momento se ha tomado en relación al TREP, que es el sistema de transmisión rápida de resultados. Sin embargo, el vocal Costas en ningún momento ha afirmado que hay un fraude. Además lo ha negado, lo ha dicho públicamente en los diferentes medios de comunicación, que él ha verificado, él asegura que no hay fraude. Entonces creo que
está claramente verificada la información, los procesos que se están siguiendo son los correctos. En este momento se han puesto a disposición todos los elementos para que se pueda verificar las elecciones, el voto de la gente. Cada una de las actas están abiertas a todo el público, a todas las personas, sean de oposición, de oficialismo, para que puedan ser verificadas. Creo que tenemos transparencia, el proceso está siendo acompañado por diferentes observadores internacionales. La OEA, si bien ha hecho ciertas recomendaciones, nosotros recogemos las recomendaciones y le estamos pidiendo a la misma OEA que sea quien realice la auditoría a todo el proceso de cómputo del voto oficial. Pues al final de la decisión es el pueblo quien tiene que definir quién va a ser su próximo presidente. Ya se ha demostrado claramente con los resultados publicados el día de hoy, al 99.99%, un resultado que ya es invariable, que hay una diferencia no de un punto, no de 2 puntos, no de 3 puntos, Fernando. Hay una diferencia de 10.56 puntos de diferencia entre el primer candidato y el segundo candidato. Una diferencia clara, hay un ganador claro. Es el presidente Evo Morales Ayma. Son cerca de 650.000 votos. Es la votación con la que había ganado Gonzalo Sánchez de Lozada con su vicepresidente Carlos Mesa en el año 2002. Ganó con un 22% frente al 21% del presidente Morales en ese momento. Esos 650.000 votos le hicieron ganar justamente a Carlos Mesa. Ahora no es con lo que está ganando Evo Morales, es la diferencia que existe entre el primero y el segundo. Pero además, claramente se ha demostrado que en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados hay una amplia diferencia entre ambos partidos políticos. Creo que el respaldo popular, el voto del pueblo está claramente definido. Y según la Constitución boliviana, el Tribunal Supremo Electoral es la instancia que define cuál es el resultado de las elecciones, cuál es el resultado de la votación, y es la instancia que define si existe o no existe segunda vuelta. Es la instancia constitucional de Bolivia que tiene la atribución para definir cuál es el resultado de las elecciones. Bajo alegaciones de que el Tribunal Supremo Electoral, a final de cuentas, tiene una tendencia oficialista, podríamos entrar en muchos recovecos. Me tengo que ir, me queda muy poco tiempo. Yo nada más le digo algo, canciller, que aún no entiendo y creo que la vida no me va a alcanzar para entenderlo. ¿Por qué un gobierno convoca a un referendo en el que se está preguntando lo que hoy está ocurriendo? Si se modificó o no el artículo, esa es historia aparte, pero se le preguntó a los bolivianos, ¿quieren o no que el presidente Morales busque una reelección? Y la gente dijo no, y de todas formas la buscó. Nunca entenderé por qué hacen eso. Mejor no lo hagan, mejor no hagan un referendo. Y lo mismo pasó en Colombia, ¿eh? No le estoy diciendo que solamente en Bolivia ocurre. Lo mismo pasó en Colombia con el tema del proceso de paz. ¿Por qué los gobiernos piden opinión y cuando les responden no les hacen caso? Esa es mi pregunta final, no para usted, se la dejo ahí al aire para que la reflexione y la reflexione entonces. Pero desde ahí creo que se empezó con el pie izquierdo. Canciller, me tengo que ir. Me tengo que ir y le agradezco su tiempo y su exposición en torno a lo que ocurre el día de hoy. Vamos a estar al pendiente de lo que pueda proceder con la OEA, con la Unión Europea, con quienes ustedes han invitado a hacer una revisión de estas elecciones. Es el canciller boliviano Diego Pari, desde Washington, quien me acompañó. Que tenga buena noche y buen viaje de vuelta. Muchas gracias, muy buenas noches, Fernando. Buenas noches.